¿Qué tal? Buenas noches otra vez y encantados de encontrarnos con ustedes. Tal y como les habíamos anunciado, hoy queríamos llevar a casa y queríamos entrar en su sala de estar con un asunto que sin duda alguna conocerán y que de alguna manera estarán viviendo. Desde hace 3 semanas el campo se está movilizando en las ciudades, en las autovías, en las carreteras. Digamos que lo está haciendo después de una situación que ha llevado al límite a decenas de miles de agricultores de nuestra tierra, de toda Europa, pero de nuestra tierra, que es de la que nos vamos a ocupar, con una problemática que llevamos conociendo mucho tiempo porque los agricultores, los productores llevan mucho tiempo denunciándola. No podemos decir que lo que está ocurriendo no haya sido sobradamente advertido y que no haya habido razones para que el vaso de la paciencia del sector primario de nuestro país esté más que colmatado. Es cierto que en esas movilizaciones, pues si nos pillan la carretera, pues nos va a hacer la puñeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mayoritariamente parece que entendemos perfectamente de lo que se trata, porque esas movilizaciones se hacen para que se note, si no, no tendría ningún sentido. Pero en cualquier caso, hoy hemos querido reservar este espacio de sobremesa nocturna para llevar hasta sus hogares y para que entre todos conozcamos un poco más qué lleva a nuestros agricultores a esas movilizaciones y a ese mensaje un tanto alarmante y casi de desesperación de nuestro campo. Para ello hemos querido que esté con nosotros el secretario provincial de la UPA, Nicolás Chica. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Agustín. Bueno, ayer una movilización más, en este caso por el centro de Granada. Digamos que estáis, pero estamos todos en un escenario, yo no sé si decir límite, pero luego sí ya muy crítico, ¿no? Crisis permanente, es lo como nosotros hemos denominado la situación que vive el sector agrario, que ha tenido una proyección, una situación de espejo en el conjunto de Europa. Francia, Italia, Alemania, Holanda, todo el mundo se ha echado a la calle, entre otras cosas, porque converge una serie de situaciones que, aunque el campo es verdad que siempre hemos tenido una situación muy difícil, ahora estamos en una situación pues límite. Posiblemente esa situación la ha puesto en la picota el tema de la guerra de Ucrania, unos problemas de logística globales que han sido exponenciales. Eso que se llama ahora la Agenda 2030, que se viene llamando, y que realmente ya el agricultor y el ganadero tienen un mayor conocimiento de en qué representa y qué se le va a exigir de cara al cumplimiento de esa agenda, y también otra serie de cuestiones ya que son estructurales. No podemos decir que son de ayer ni de antes de ayer. El tema de los acuerdos bilaterales en materia de comercio exterior, el tema de la venta a pérdida, el tema de unos precios que no le llegan ni tan siquiera para cubrir los costes de producción, y todo esto ha hecho que dinamite un sector que hasta ahora estaba callado, pero que no lo estaba tanto. Hay que recordar que en el 2020 nosotros comenzamos las movilizaciones, que fueron en este caso interrumpidas por el tema de la pandemia, pero que en Córdoba estuvimos hace 5 o 6 meses en un Consejo de Ministros pues trasladándole la situación de dificultad que vive el campo y que queríamos soluciones urgentes, inmediatas y rápidas, ¿no? Por lo tanto, aquellos que piensan que la organización agraria hemos estado pues prácticamente en una especie de letargo, más allá de que eso no es real, ¿no? Y nosotros seguimos trabajando, seguimos pues sentándonos en la mesa de negociación con las distintas administraciones de cualquier ámbito, porque en el problema del campo no solo podemos mirar para Europa, hay que mirar para Madrid, pero también hay que hacerlo para Sevilla. Por lo tanto, que ahora después hablaremos de una forma más detenida lo que pedimos, cuáles son nuestras reivindicaciones y dónde se enfoca cada una de ellas. Entendemos que el campo es un pilar fundamental, es un sector estratégico en este país. Comemos gracias a los agricultores y gracias a los ganaderos, y por lo tanto no los podemos dejar caer. Es verdad que hay una situación muy difícil, ya enconada, como el tema del relevo generacional. Hoy nuestros hijos no quieren estar en el campo ni al frente de una explotación ganadera,
y que, bueno, se caen cascadas todos los días en la provincia de Granada, caen explotaciones agrícolas y ganaderas, y desgraciadamente pues cada vez son menos hombres y mujeres las que en las zonas rurales desarrollando la actividad agraria y ganadera. Nicolás, lo has dicho, hace ya 4 años ya hubo unas movilizaciones muy serias y el gobierno se comprometió, se aprobaron una serie de normativas que hemos visto, por lo que a vuestras reivindicaciones se refiere, no ha surgido ningún efecto. Es decir, si mal no recuerdo, se prohibió vender a pérdidas y se aprobaron las cláusulas espejo, que para que ustedes se enteren, ahora nos lo va a explicar él, es que todo producto que entre de fuera de la Unión Europea en nuestro país se le exija lo mismo que a la producción autóctona, que menos, porque no ha funcionado. Bueno, eso estamos dentro de un marco normativo, nos referimos concretamente a la ley de la cadena alimentaria, y es verdad que aunque nosotros tenemos muchísima esperanza y realmente ha funcionado en algún sector, que la ley no es mala, quiero decir. No, la ley no es mala, pero ¿qué es lo que pasa? Que ha habido una aplicación muy laxa de la misma. verdad que hay una agencia de información, de control alimentario. De hecho, el ministro la semana pasada no habrá funcionado tan bien, como decía el ministro, porque bueno, el ministro ha puesto en lo alto de la mesa la primera medida de ese paquete de 18, concretamente que hay que crear un organismo que se llama Agencia de Control, Agencia Estatal de Control Alimentario, muy parecido a la AICA, que lo que va a hacer es vigilar de una forma muy cercana el cumplimiento de la ley. ¿Qué ha pasado? Nos podemos remitir al año 2023, donde en torno a esa ley ha propiciado que se levante o que se incoe en torno a 200 expedientes sancionadores. De esos 200 expedientes sancionadores, más del 50% han ido dirigidos a, bueno, a sancionar a aquellos impagos en plazo de la gran distribución. Y el resto ha sido cuestiones puramente administrativas, que no se ha desarrollado el contrato, que de alguna forma, bueno, había algún tipo de elementos que no se recogían en ese contrato. Total, pecata minuta. Pero ni una sola denuncia por la venta a pérdidas, ni una sola denuncia. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una gran superficie, Arcampo, que ha sido uno de los sancionados, porque son públicas las sanciones, ¿y quién son en este caso los sancionados? Ahí se publica diciendo, pues fulanico, esta es la cuantía y se le sanciona por esta u otra razón. Cuando Arcampo, que ha sido uno de los sancionados, pues se le impone una sanción de una cuantía en torno a 40.000 euros, una gran distribución que puede estar facturando al año 5.000 millones de euros, evidentemente esto está hablando de carderilla. Le sale más a cuenta incumplir la ley que de alguna forma cumplirla, porque de alguna forma las sanciones son mínimas, las cuantías de las sanciones son mínimas. Entonces ese es el problema, no ha funcionado por eso, porque la gran distribución, que es la que se lleva evidentemente el grueso de esos expedientes sancionadores, pues estamos hablando que son empresas muy fuertes, con una cuenta de resultados extraordinaria, muy dimensionada, y por lo tanto ante unas cuantías prácticamente paupérrimas, que no dejan de representar carderilla, pues le intenta más incumplir la ley, que en este caso ser sancionado y cumplir la ley, vamos, en definitiva. Para que se den ustedes una idea, el lunes conocimos una sanción de la Unión Europea a Apple, 500 millones de euros por monopolio en el tema del soporte de distribución musical, 500 millones de euros. En el sector primario, que es tan o más importante que el sector tecnológico, no se conoce ninguna sanción que se aproxime ni de lejos. Bueno, si no recuerdo mal, el importe de las sanciones ha sido en torno a 400.000 euros ejercicio 2023. Una cantidad, cuando estamos hablando que el peso específico que tiene el sector agrario, cuando estamos hablando de que realmente uno de los aspectos más importantes que tiene la ley es concretamente pues que se siente ambas partes, el que compre y el que venda, y que todas las estipulaciones que deben de recogerse en ese contrato se plasmen por escrito. Qué tipo de producto, cuándo se va a recolectar, el precio de referencia, qué precio costará la segunda, qué precio se pagará por la primera, es decir,
Pues igual que cuando un trabajador presenta un currículo, lo llaman a una entrevista y bueno, y no se pactan las condiciones, un marco normativo, que en este caso el estatuto y el propio convenio, donde se establece qué es lo que va a ganar ese señor. O sea, es lo más lógico. El por qué el agricultor, cuando pone unas patatas, pone unas cebollas, pone unos ajos o pone un espárrago, ¿por qué no sabe a cómo va a vender su producto? No lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, eso ha derivado en una situación ya, evidentemente, una situación totalmente límite. Hay un fallo en el cumplimiento, en este caso, de la ley, y bueno, yo espero creo que vamos en buen camino. De hecho, en la reunión de la pasada semana con el ministro, poniendo en lo alto de la mesa esas 18 medidas que vienen a dar respuesta y también a adquirir compromisos respecto a ciertas peticiones que se van a hacer también a la Unión Europea. No recordemos que las competencias en materia de política agraria comunitaria, muchas están cedidas a los Estados miembros, pero muchas obviamente se gestionan desde Bruselas. Por lo tanto, bueno, hacía referencia Agustín al tema de esa entrada de productos de terceros países que están generando una competencia desleal y que no se llega a entender. No se llega a entender cómo aquí, bueno, están prohibidas una serie de materias activas de productos fitosanitarios que nos sirven en este caso pues para tratar nuestros cultivos, y sin embargo pues los productos que se permiten que vengan de fuera pues pasan por la frontera sin ningún tipo de control. Pero es que además esos convenios bilaterales en materia de comercio exterior exigen que cuando pasen por la frontera se mire primero la albarán, a ver cuáles son los precios de referencia de entrada, y además el contingente, la cantidad de productos que entra. Todos los años, absolutamente todos los años, se supera con creces el contingente y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ante esta situación, bueno, pues hoy el sector agrario, los hombres y mujeres del campo, los profesionales de la agricultura, pues no creen ya en los que gestionan, los gestores públicos, los que diseñan y crean las leyes, los que de alguna forma crean esos marcos normativos que son inflexibles y en algunas veces laxos y tolerantes. Ese es el gran problema. Entonces, yo creo que, sinceramente, y viendo ese compromiso del ministro Planas la semana pasada, creo que vamos en buen camino, creo que vamos en la buena dirección. No me cabe la menor duda que estamos en el minuto 15 del partido. Todavía queda mucho partido para saber si lo vamos a ganar o no lo vamos a ganar. Pero creo que el hecho de que en toda Europa se esté levantando los agricultores, estén cortando las carreteras, estén saliendo a la calle, estén ocupando instituciones públicas, creo que eso nos está ayudando porque nos está dando cierta fortaleza a los agricultores pues para reivindicar más que nunca que estamos en una situación muy complicada y que necesitamos medidas urgentes y rápidas para salvar esa situación que tiene el sector. El viernes, en un programa de televisión de máxima audiencia por la mañana, se daban precios y se decía, el plátano del productor al lineal de la gran superficie comercial, un incremento de un 800%, el ajo un 400%, ¿Cómo se le explica eso al consumidor? Es muy difícil explicarle, y sobre todo porque hay una ley en la que dice que la conformación del precio vendrá determinado en función de los costes de producción que tiene cada sujeto pasivo o cada eslabón de la cadena. A partir de ahí se le suma un beneficio y a partir de ahí será el precio de venta de referencia. Entonces, como te decía Agustín, es cierto de que el sector, cualquier sector, no solo el agrario, había una serie de acontecimientos geopolíticos que obviamente han disparado en los costes de producción, eso es obvio. Pero si hay uno que se han disparado exponencialmente es el sector agrario. Los abonos han subido entre un 80 y un 90%, las semillas han subido un auténtico disparate, los piensos, los cereales ahora, porque claro, al final, ¿qué ocurre? Hay un cambio, hay una falta de precipitaciones, estamos en un estado de sequía permanente, no hay cereales, automáticamente el precio se dispara.
Pero es que, claro, los animales no pueden salir al campo porque en el campo no se encuentra absolutamente nada, porque no ha llovido, por lo tanto no hay pasto y tiene que haber una ayuda a la alimentación. Y el ganadero necesariamente tiene que estar todos los días comprando la cebada, el maíz, las camas y la paja. Pero claro, cuando los precios son tan astronómicos y el precio de venta de su producto es de hace 30 años, le cuesta el dinero, no hay rentabilidad. Y si no hay rentabilidad, nosotros le podemos decir a los niños que se enrolen en una actividad que no hay rentabilidad. Totalmente imposible. Entonces, ese es el gran problema. Nosotros hemos denunciado por activa y por pasiva de que hay que tasar los beneficios y los implementos de precio de cada eslabón de la cadena de la cadena alimentaria. Y nosotros lo que hemos dicho es que creo que no es de recibo y no se puede explicar cómo un limón hace un mes Valle de Lecrín a 0,06 céntimos el kilo y que cuando va a un línea de un supermercado ese precio se multiplique por 800 por 1000. No lo entiende nadie, pero es que el consumidor tampoco lo entiende y mucho menos entiende que converjan producciones del Valle de Lecrín con producciones de Marruecos. Pero bueno, es que no hay aquí limones, hay que traer limones de Marruecos, es incomprensible. Y apostamos por la huella de carbono y queremos un compromiso de sostenibilidad y queremos de alguna forma que es imposible. Las grandes cadenas de distribución tienen una enorme responsabilidad en todo esto. Sí, pero ¿quién las controla? No las controla nadie. Y ese es el grave problema. Nosotros, que hemos hecho desde la Unión de Pequeños Agricultores, hemos hecho algunos estudios para comprobar el implemento de márgenes comerciales con la que se tasa determinados productos, tanto agrícolas como ganaderos. Algunas veces nos ponemos las manos en la cabeza. ¿Cómo puede ser que un kilo de cebolla se le pague a un agricultor a 14, 15 céntimos raquíticos cuando sus costes de producción superan los 25? Y en el lineal del supermercado, que apenas permanecen expuestos durante 24 horas, se pague el consumidor a 1,50 €? Algo está fallando. Algo está fallando. Por lo tanto, yo creo que en este caso las administraciones públicas tienen que ser más conscientes de que realmente hay un serio problema, de que el dinero no se lo lleva al agricultor, que el dinero le cuesta al agricultor y al ganadero ejercer esta actividad y que por lo tanto serán las grandes distribuidoras las que habrá que estar vigilantes y habrá que poner el foco en ellas para controlar ese implemento de precios. Que un agricultor, un ganadero tenga que estar durante 4 meses mirando arriba si llueve, si truena, si hay una tormenta, y que después participe en ese precio, en esa conformación de precio, eso representa a lo mejor un 15% distinto a ese 100% que va a estar expuesto en un lineal. Y que una persona, por colocar en un lineal un producto, implemente el precio con un margen comercial de un 800%, no lo entendemos. Algo habrá que hacer. Es difícil, muy difícil de entender. Bueno, lo entendemos, claro, lo entendemos perfectamente dónde va esa diferencia y entendemos también que es más complicado para el gobierno atacar eso que decir, bueno, pues los agricultores allá se las arreglen, hasta que llegan cosas como esta. Porque, claro, estamos, y nuestros espectadores seguro lo han oído mucho, lo de la soberanía alimentaria. ¿Qué soberanía alimentaria va a haber con un panorama en el que nuestro campo se va a quedar hecho un erial más pronto que tarde? Primero se entiende cuando nos llenamos la boca, en este caso nuestros gestores públicos, de derecho de preferencia. Pero derecho de preferencia, usted lo que hace es mimar, proteger mis producciones frente a las de países terceros, y usted cuando se sienta a negociar con un país tercero un nuevo convenio comercial o a ratificar que ya se tiene, lo único que hace es aumentar los contingentes, es decir, las cantidades que entran de fuera, y usted no pone controles en la frontera para ver la cantidad que entra y a qué precio entra. Y usted no pone controles en la frontera que hagan analítica de ese producto a ver los niveles de residuos que tiene. ¿Es verdad que la política agraria comunitaria va dirigida a establecer unos criterios mayormente sostenibles? ¿Que hay una preocupación de que nuestras leyes tienen que ser más verdes en el 2030, en ese horizonte? ¿Pero de verdad esto no lo estamos creyendo? Entonces, ante esa situación, es verdad que es una situación muy compleja, esto no es baladí, yo soy el primero que pienso que esto es, pero creo que hay, si me apura Agustín, un elemento de dejadez.
Esa normativa tan laxa que se aplica es por dejadez, y ahora están todos corriendo porque las elecciones europeas están ahí el 1 de junio. El otro día la Úrsula lo que hacía era retirar una normativa que lo que venía era a reducir al 100%, vamos, a suprimir la aplicación de fitosanitarios en el ámbito europeo. Se ha tenido que dar prisa porque, imagínate, en este panorama político, el hecho de establecer un criterio que al final conlleva que el agricultor tenga que buscar otro tipo de plaguicidas mucho más caros y menos efectivos. Por lo tanto, aún más se abriría una brecha con nuestros vecinos de Marruecos. Ante esta situación inexplicable, pues bueno, han tenido que actuar de una forma rápida e inmediata para dar respuesta a lo que nosotros ya hemos denominado como un exceso de burocratización como consecuencia de un planteamiento de ecoesquemas que lo que hacen es, de alguna forma, de cara a este marco 2023-2027, bueno, generar una carga burocrática en todas nuestras actuaciones de cara a pedir ayuda, de cara a solicitar la ayuda del gasoil, de cara a solicitar cualquier tipo de expediente de incorporación de jóvenes. La simple precisión de la ayuda conlleva una carga que nuestros agricultores y ganaderos tienen que tener un gestor específico para poder desarrollar toda esa carga administrativa que tienen. No salen las cuentas porque al final esto es un coste adicional más a una actividad que es bastante precaria. Bueno, y vamos a eso ahora, porque claro, ustedes que están en casa pueden pensar, bueno, pues ellos realizan su trabajo, sí, realizan su trabajo, pero esa burocracia, además llevada a extremos como el que impone la agenda digital, es decir, es que un agricultor tiene que tener una tablet o un ordenador portátil en el que tiene que registrar hasta las cuestiones más insospechadas que ustedes puedan decir, eso no es posible. Bueno, pues eso es obligatorio y si no lo cumplen, se ven excluidos de esas ayudas. O sea, ¿cómo hace eso alguien que no tiene internet en su pueblo, que no tiene cobertura, que no tiene digitalización, que no tiene... ¿Cómo se hace? Eso es bueno, nosotras desde UPA en muchas ocasiones nos cuesta trabajo ponernos en contacto con nuestros afiliados. Yo recuerdo hace 15 años que mandábamos una carta y en esa carta simplificábamos un poco lo que era pues los datos o la información que a él le quería conocer. Claro, eso imagínate cuando transcribíamos, le resumíamos, se la enviábamos y le llegaba a casa, pues podía transcurrir 7 o 8 días. Eso ya estaba extemporánea la información, ya había pasado el plazo para solicitar, no sé, el seguro del vástago o para solicitar cualquier tipo de ayuda. Por lo tanto, hace 7 o 8 años, ya con las nuevas tecnologías, decidimos poner otro sistema que fuera más ágil y que a medida que yo recibía, el secretario general recibía la información, que fuera inmediata la recepción por parte de nuestros afiliados. Bueno, aquello nos costó una odisea, y nos costó una odisea porque, claro, la mitad no tenían Smartphone, la mitad no tenían WhatsApp. Entonces tenían que ponerse, los hijos eran los que nos daban el teléfono, le llegaba la información a los hijos y los hijos después por la noche, cuando llegaban a hartas horas los padres a casa después de la actividad, le transmitían aquello. Bueno, pues ahora intentamos bueno, pues seguir con ese mismo procedimiento. Es verdad que ya muchos agricultores tienen los WhatsApp instalados, pero hay que pensar que el agricultor tiene un perfil de 50 y tantos, 60 años. Las nuevas tecnologías le cuestan mucho. La utilización del teléfono, el correo, el WhatsApp, eso es muy difícil para ellos. Ellos dicen, demasiado tenemos nosotros en pensar cuándo tenemos que regar, cuándo nos llega el agua, cuándo tenemos que abonar, para que además tengamos otra preocupación más añadida de algo que evidentemente rechazan. Uno de los requisitos era el cuaderno digital. Afortunadamente, y con sensatez, el ministro Planas en la pasada reunión dijo que no era obligatorio y que para aquellos que quisieran continuar con él, que además se iba a incentivar. Esto es lo que hay que hacer, hay que simplificar todos los trámites administrativos. La complejidad que hoy tiene, como he dicho anteriormente, tramitar cualquier tipo de ayuda es
impresionante, pero ya no es tramitar cualquier tipo de ayuda, es reunir los requisitos para ser preceptor de cualquier tipo de ayuda. Exige unos controles exhaustivos, control sobre control, y ante esa situación ya está ya imposible que pueda reaccionar el agricultor, porque el agricultor se tiene que dedicar y se tiene que centrar en ¿qué? En producir alimentos de calidad, alimentos sanos, alimentos sostenibles, en eso es lo que se tiene que centrar, pero no en esa carga administrativa, en esa burocratización que está generando la política agraria comunitaria y que en este marco 2023-2027 se ha elevado de forma exponencial. Es tan complejo el panorama que hay quien apunta y dice, claro, a Europa que firma los contratos con terceros países preferenciales en Latinoamérica, con Marruecos, etcétera, etcétera, lo hace desde el interés de quien menos interés tiene en el campo, es decir, Alemania, los nórdicos, etcétera, etcétera, que les interesa tener contentos a esos países para que les compren luego su producción industrial, porque ellos son mucho menos productores agrarios. Eso también habrá que contárselo a la gente y pelearlo, ¿no? Sí, efectivamente. La realidad es que es cierto de que nosotros por la frontera nos llega nos entra muchísimo producto. El productor de Almería, el productor de Granada, el productor de Alemania. Nosotros donde tenemos nuestro mercado es en Europa, y donde convergen en este caso las producciones del sur de España. Es cierto que cada vez más, en un proceso de localización, es cierto que productores españoles, productores franceses, productores alemanes, productores holandeses han cogido sus maletas y se han ido a Marruecos. ¿Por qué? Sencillamente porque hay una legislación muy laxa en la aplicación de fitosanitarios, porque hay una legislación muy laxa en materia de derechos laborales, porque hay una legislación muy laxa en materia de seguridad social. No nos engañemos. Pero aquí tenemos que jugar todos con las mismas reglas. No puede ser que, aunque sean agricultores que se han ido de Centro Europa a producir a Marruecos, que tengan algún tipo de benevolencia, de tolerancia, de flexibilidad a la hora de meter aquí los productos. Sea quien sea, tiene que estar sujeto a cláusula de espejo. Y sea quien sea, tiene que los mismos productos que no se pueden utilizar aquí en España, no se pueden utilizar allí. Esas son las reglas del juego y no hay otras. Y hasta que no consigamos esa situación, el campo va a pasar una situación muy difícil, porque al final no puedes competir, porque cuando te entra un tomate a 15 céntimos y tus costes de producción son 28, difícilmente puedes competir. Eso hay que regularizarlo y yo creo que el ministro, en esa reunión que tuvimos con él la pasada semana, entendió que es preferente y a Europa y hacerle este planteamiento. Hay que revisar los acuerdos bilaterales en materia de comercio exterior y hay que ser muy estrictos en el cumplimiento de una norma, para la que nosotros rige aquí en Europa, ellos tienen que cumplirla también en esos países. Si no, no puede usted exportar productos a Centro Europa. Nicolás, las movilizaciones comenzaron de una manera absolutamente espontánea, y, por decirlo de alguna manera, incontrolada, y me da la sensación que dentro de la simpatía que me consta que está con las reivindicaciones del sector, esos días no debéis estar muy contentos, porque la gente, la sociedad, no le acabó demasiado gustando con algunas de las cosas que ocurrieron en la primera semana, ¿no? Yo estuve siguiendo los días previos al día 6, ese día que fue un día de locos. Ya llevaba siguiendo varios días cómo se iba desarrollando la comunicación de ese acto central que iban a tener el día 6 de febrero. Yo sabía perfectamente de que iba a sumar a muchos agricultores, a muchísimos ganaderos, porque se vuelve y se percibe, ya son 20 y tantos años y ya sabemos perfectamente cuando un acto de protesta se va a secundar más o se va a secundar menos. Yo tenía la oportunidad de seguir indirectamente a algunos de esos grupos y a mí me llamó mucho la atención cómo en 2 horas un grupo de WhatsApp puede pasar de 100
Amir. El nivel que se respiraba con unos niveles de acritud muy grandes, en los que se hablaba con cierta hazaña de cómo se tiene que ir, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y tal, yo me quedé un poco perplejo. Y digo perplejo porque a nosotros, la organización agraria, cuando decidimos hacer algún tipo de acto de protesta, Agustín, no te puedes imaginar la cantidad de requisitos que se nos exige. Hablamos con la Guardia Civil, primero hay que hacer la comunicación oficial a la subdelegación de gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, diseñamos el itinerario, hay que llevar gente en este caso de seguridad, que vaya identificados con los chalecos amarillos, cualquier tipo de actuación no prevista en esa comunicación, obviamente no se puede cometer o no se puede desarrollar. ¿Y cómo puede ser que el día 6 de febrero empiezan a salir tractores a la calle y colapsan la provincia de Granada en distintos puntos? Ha hecho reflexionar algo que para mí es muy importante, ¿no? Es decir, nosotros siempre que los agricultores hemos hecho cualquier tipo de acto, había una solidaridad y una sensibilidad por parte de la ciudadanía extraordinaria. Son conocedores de nuestra situación. Eso me engrandece, porque eso significa que sabemos llegar a la ciudadanía y decirle cuáles son nuestros problemas. Pero cuando una persona está en un corte de carretera y tiene que ir a coger un avión a Málaga y no lo puede coger, pues esa sensación que tiene de positividad, de sensibilidad, de sumarse en este caso a las reivindicaciones de un sector, causas totalmente justas, se desvanece ya ese aspecto de solidaridad. Cuando un autobús de críos permanece durante 5 horas, que van al colegio, permanecen 5 horas en el autobús, ya no es lo mismo. Había un apoyo incondicional al sector, nos solidarizamos y somos sensibles en ese caso con esas demandas, pero es que mi hijo ha estado 5 horas. Cuando una persona va al médico, tenía una cita, y no puede acudir a la cita del médico porque permanece en un atasco durante 6 horas, ya no es lo mismo. Las cosas hay que hacerlas bien, porque si no se desvirtúan. Y el sector agrario, que ha sido siempre muy entendido por parte de la ciudadanía, nosotros tenemos que seguir contando con toda la ciudadanía para darle potencia y fuerza a nuestras reivindicaciones y que nos agrupen ante las administraciones y para que nos escuchen las administraciones y se solucionen los problemas. Cuando tú llevas a un agricultor, a un ganadero, a un acto que no goza de seguridad jurídica, tenemos un problema serio, porque entre otras cosas siempre hay una responsabilidad subsidiaria de aquella persona que organiza. Claro, aquí no está organizando absolutamente nadie, porque entre otras cosas no se había comunicado a la subdelegación del gobierno. A mí me llamaban los medios de comunicación: oye, Nicolás, ¿conoce al interlocutor? ¿Conoce a la persona que podamos hablar con ella para que nos diga, oye, qué queréis, qué esperáis, por qué os manifestáis, dónde vais ahí, dónde...? No había absolutamente nadie, no había nadie. Yo, de hecho, en una reunión que tuvimos con la subdelegación del gobierno, la organización agraria y cooperativas agroalimentarias, le trasladamos de que cómo se nos pide a nosotros y se nos exige tanto, y cómo a otras personas hay una actuación bastante blandengue, por decirlo de alguna forma. Es cierto que a estas alturas ya se están recibiendo sanciones por aquellos acontecimientos. Yo la semana pasada, en el primer acto que tuvimos en el puerto de Motril, mi intervención en los medios fue dirigida a que había que sumar. No podemos a estas alturas, con la problemática y la situación de crisis que vive el sector, fraccionar más el sector. Es que no podemos atomizar. Ahora, ¿qué es lo que cabe? Pues lo que cabe es que nos sentemos, que aunemos en este caso esfuerzos, voluntades, que plasmemos en un documento conjunto, bueno, pues todas nuestras necesidades, nuestras reivindicaciones, y a partir de ahí, nosotros que somos los interlocutores, nosotros que somos las organizaciones legitimadas, seamos los que proyectamos ante la administración y busquemos soluciones a esos problemas. Así de fácil y así de sencillo. Yo hoy aprovecho también este espacio pues para decirle que por favor que se sumen, pero no que se sumen como se sumaron ayer a Almería, donde un grupo ha intentado boicotear
un acto organizado, convocado, legalmente comunicado, en este caso a la subdelegación del gobierno, por parte de la organización agraria, y lo que no es de recibo es que se aproveche el acto para reventar y hacer explotar un acto que al final lo que pretende es llevar la voz de los agricultores y los ganaderos, en este caso a las puertas de la administración, para que se busquen soluciones inmediatas y urgentes. Hasta mayo queda un calendario de movilizaciones amplio por parte de las organizaciones agrarias, que es así, son movilizaciones anunciadas, controladas, se sabe cuándo van a ser, dónde van a ser, etcétera, etcétera. Y mientras tanto negociar, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, bueno, es verdad que las voces ahora son muchas las que se levantan y voces desde la propia administración. Hace unos días escuchamos a Juanma Moreno de que va a poner lo alto en torno a 125, 130 millones de euros, en este caso pues para bueno, consolidar determinados aspectos que son necesarios para el campo. Bruselas también está, la Unión Europea está moviendo fichas también al respecto. Ya digo, las 18 medidas que puso en lo alto de la mesa el ministro Planas también. Hay que reconocer que conlleva un esfuerzo importante, pero a su vez también una preocupación por parte del Ministerio en que quiere solucionar los problemas de los agricultores y los ganaderos, pero como te decía, estamos en el minuto 15. Nosotros tenemos un itinerario, un calendario muy definido, con 14 actuaciones. Unas serán en las puertas de las administraciones públicas, subdelegación del Gobierno, Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Iremos también a la Confederación Hidrográfica, porque todo el tema de cambio climático también afecta muy mucho a los intereses de los agricultores y a la problemática que están viviendo los agricultores y los ganaderos. Y después, como no podemos dejar de rosita a las grandes distribuidoras. Estaremos también en las puertas de Mercadona, de Líder, de Carrefour, del Campo, del Corte Inglés. Por lo tanto, todos esos actos de protesta suman en torno a unos 14 o 15 y que nos harán llegar pues, a las puertas prácticamente del mes de mayo. Pues Nicolás Chica, muchas gracias por estar con nosotros. Estas puertas están abiertas porque esa pelea es de los agricultores y de los ganaderos, pero es de toda la sociedad, sin ningún género de dudas. Así que ha sido un placer. Gracias, Agustín. A vosotros. Ustedes no se nos vayan porque vamos a continuar ya con nuestra programación habitual. Hasta ahora mismo.